Le damos la bienvenida en Síntesis Consumidor y Agropecuario al doctor Miguel Ureña, quien es infectólogo. Bienvenido a Síntesis. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros tenemos una especie de convenio con el doctor Ureña, más o menos, que lo logramos enlazar, no es el término, sino capturar una vez al mes. Y queremos hacer ese compromiso. Nos dio trabajo traerlo ahora. No cuadrábamos. Sí, hacer ese compromiso, por lo menos que se compromete en público aquí una vez por mes, porque nos da muy buenas orientaciones cuando viene. Nosotros quisimos, hace días que andábamos detrás de él, porque queríamos hablar del tema de las enfermedades post-inundaciones, que la gente no se da mucha cuenta, aunque escucha, que a veces no escucha nada, muchas inundaciones que hubieron aquí, así suerte en diferentes provincias y muchos problemas. Y entonces queríamos hablar de ese tema y también lo invitamos para hablar de otros temas que nos interesan, porque nosotros también tenemos una labor educativa en este segmento del programa, en esta parte del programa Síntesis, que es orientar a la gente sobre cosas que no conoce y que nosotros nos inquieta que ellos sepan o tengan una buena interpretación. Pero vamos a comenzar por lo primero para que así entremos en orden. Doctor, ¿cuáles son las preocupaciones que nosotros debemos tener en un pueblo de estos cualquiera que han, sobre todo en los campos, porque vimos hasta chinche verde, Nesara virídula, y vimos anunciando fumigaciones que queremos referirnos a ese tema, porque como somos agrónomos también entendemos ese tema. ¿Cuáles son las preocupaciones principales después que suceden estas inundaciones, como en muchos pueblos de la línea noroeste y de otros lugares, campos y municipios que se llenaron totalmente de agua y luego deja todo eso inundado? ¿Cuáles son nuestras principales preocupaciones y cuáles son las medidas que nosotros debemos tomar para evitar problemas en la salud? Claro. Bueno, en primer lugar, yo empezaría por la preocupación más seria o la preocupación más grave, que es precisamente la leptospirosis, que además es la enfermedad más temprana después de ocurrida una inundación que puede generar brotes en la población inundada. La leptospirosis es además la enfermedad de todas las que posterior a un huracán o inundación aparecen, es la más letal, o sea, puede llegar a alcanzar una letalidad de hasta un 50% en las presentaciones más graves de la enfermedad. O sea, que de cada 2 personas enfermas, una muera. El fenómeno es un fenómeno... ¿Podría alcanzar un 50%? Sí, de mortalidad. Sí. O sea, el fenómeno es un fenómeno tan preocupante en este momento que antes de ayer se inició una investigación en Puerto Rico de 6 casos de muertes asociadas a una enfermedad febril que parece ser leptospirosis. En el caso nuestro, si ustedes se dan cuenta, una de las primeras medidas del Ministerio de Salud Pública fue precisamente sacar unas promociones, tanto en radio como en televisión, en donde rezan que todo individuo con fiebre, después de una exposición a áreas inundadas, en donde el individuo puede haber caminado descalzo o consumido aguas en ese periodo de inundación, debe ser considerado leptospirosis de primera intención e ir al médico para que se haga el diagnóstico correspondiente. La leptospirosis es una enfermedad universal, o sea, aparece en todas partes del mundo, porque utiliza un reservorio, es una bacteria que utiliza un reservorio que son los animales de sangre caliente. Aquí siempre lo hemos relacionado con las ratas, pero las ratas son solo una parte del problema. En las zonas urbanas son las ratas, los ratones y los perros. ¿El perro también? Así es. Y en las zonas rurales, todo ganado, ovino, bovino o incluso los cerdos, que son, si bien más raramente afectados, son capaces de transmitir la enfermedad. La leptospira produce de manera cíclica una enfermedad que en los animales se instala en los riñones de los animales.
Y claro está, cuando un animal enfermo crónicamente, cuando uno dice crónicamente, quiere decir en medicina, por un largo periodo de tiempo, hace que en la orina de ese animal se eliminen leptospiras. Esas leptospiras van a parar al entorno de trabajo, por ejemplo, de la gente que se dedica a la pecuaria. Entonces, tradicionalmente, en periodos de no inundación, es una enfermedad zoonótica porque está producida por intermediación de un animal, pero es una enfermedad profesional, generalmente asociada. Hay que decir lo que es zoonótica, aunque nosotros lo Sí, seamos. zoonótica es toda enfermedad que esté asociada a una transmisión en donde interviene un animal en el proceso, y es una enfermedad típicamente animal, pero que accidentalmente puede ocurrir en las personas. Entonces, en el caso de los periodos de tiempo en donde no hay inundaciones, pues lógicamente la leptospirosis es una enfermedad profesional, digamos. Está asociada más a precisamente los veterinarios o la gente que trabaja con ese tipo de animales. Pero en tiempos de inundación, cuando esas leptospiras depositadas en el suelo y depositadas en las aguas de los arroyos, de los afluentes de los ríos, inundan grandes extensiones de tierra, pues entonces se convierte en una enfermedad que es potencialmente epidémica. Y aparecen los casos en donde quiera que ha habido inundaciones, huracanes, etcétera, etcétera. Nosotros hemos sido víctimas. Yo siento siempre que las informaciones que salen en Santo Domingo no tienen siempre la dimensión de lo que realmente está pasando en el interior. En términos de las inundaciones, tuvimos serios problemas. Aquí en Santo Domingo no se sintió tanto, pero en comunidades del interior, incluyendo Moca, por ejemplo, la situación fue, en muchos casos, las inundaciones fueron muy importantes. En la línea noroeste pasó muchísimo también, y el Bajo Yuna estuvo muy inundado. Así que esas zonas son zonas potencialmente peligrosas para el desarrollo de brotes por leptospira. ¿Qué puede y debe hacer el ciudadano residente en un lugar de esto que ha pasado esta situación? O sea, gente que están expuestos, ¿cuál es la precaución que deben tener si eso solamente se queda en el tema de atender esta intrusión que está dando Salud Pública? El elemento de prevención, nosotros los dominicanos somos muy folclóricos. Una de las cosas que tradicionalmente sucede en todas las zonas inundadas es que la muchachada sale a las áreas inundadas a mojarse, a veces ayudar a carros cuando está pasando y a veces cuando está sucediendo. Exactamente. Sucede que la leptospira ingresa al cuerpo no solamente por la boca, porque tradicionalmente se piensa que si uno se toma un líquido que esté contaminado con leptospira, le va a dar leptospirosis. Pero en cualquier zona de la piel en donde exista una cortadura o una abrasión o un arañazo, puede suceder que la leptospira ingrese al cuerpo a través de esa puerta de entrada. Por lo tanto, andar descalzos en el medio de las inundaciones es un riesgo mayor. Lo mismo pasa cuando usted se le mete agua en la boca, aunque usted no se la trague. Si esa agua que usted se metió en la boca se pone en contacto una leptospira con la mucosa interna de la cavidad oral, la leptospira entra por ahí. Usted no se la tiene que tragar. Usted solamente con el contacto de una leptospira en el ojo humano, usted también puede ser contagiado con la leptospirosis. Y es bueno saber, que mucha gente no lo sabe, que los muchachos de los campos y sobre todo de los barrios, es poco probable que haya alguno que no tenga algún aruñacito. Exacto. No solamente por el sistema de la riña con los amiguitos, sino por el sistema de los charamicos y de las cosas que se dan en el campo propia, que tú conoces, los muchachos que se han criado en el campo, normalmente tú le ves, dependiendo del nivel donde vivan y el nivel del campo, cómo se desarrolla, normalmente tú le ves que uno le dice fuetazo, tiene mucho fuetazo. Marcas en la piel. Son marcas en la piel. Claro. O sea que eso se exponen más. Doctor, nosotros quisiéramos, bueno, usted no ha completado la parte de la pregunta con respecto a lo que debe hacer la gente. Estar atento a yo le decía, hay que tratar de evitar entrar en contacto con las aguas producto de las inundaciones. Y si no hay otra manera,
usted tiene que proteger la piel del contacto directo con el agua. Hay que ponerse botas de goma, hay que utilizar, yo he visto el que no tiene botas de goma se pone una funda plástica, cualquier cosa que impida el contacto de la piel del ser humano directa con el agua de la inundación es favorable. No consumir agua que no esté, digamos, garantizada como agua potable, embotellada o hervida, o tratada con las gotas de cloro correspondientes, también previene. En los casos de inundaciones, muchas veces los roedores, y por eso era tradicional que se pensaba en las ratas y los ratones como una vía de transmisión, lo que sucede es que los roedores buscan refugio ante la inundación, en sus madrigueras están inundadas y se meten a las casas de las personas. Por lo tanto, la población de roedores durante la inundación generalmente aumenta en los entornos en donde viven seres humanos. Y toda zona de almacenamiento de alimentos puede ser contaminada con orina de rata o de ratón. Y eso incluye fundamentalmente, que es una de las cosas que se les recomiendan siempre a las personas durante la temporada de huracanes, alimentos enlatados. Pues los alimentos enlatados, por las características de la lata en sí, el bordillo que la lata tiene alrededor de la tapa, si hay orina de rata que cayó sobre esa superficie y esa es una lata que se destape a través del mecanismo del clic, exacto. Normalmente el alimento que está en esa lata al pasar por la tapa queda contaminado. Entonces es... O de las latas que uno se pegue, inclusive los refrescos. De los refrescos, de la cerveza, de lo que sea que venga enlatado. ¿Y qué se recomienda, doctor? ¿Limpiarlo primero? Hay que limpiarlo con un poco de agua y jabón y después utilizarlo. Destaparlo. Si ustedes se dan cuenta, para facilitar el almacenamiento de esas latas, muchas de ellas, especialmente las que vienen de aluminio para uso directo, vienen con un bordillo que además en el interior tiene una canaleta. Y eso profundiza el proceso porque es más difícil de limpiar. Doctor, ¿y qué hay de cierto con que se debe de limpiar más y tener más cuidado con las, por ejemplo, en este caso, con las latas que se van a consumir o directamente o de algún producto que se consume frío? Porque si lo que está en la lata uno lo va a cocinar, eso mata todo. ¿Es así? Sí, es así. O sea, que por ejemplo, una salsa de tomate, que la gente yo veo que la destapa una lata, la echan en un cambumbo plástico y la meten en la nevera. Sí, no. O hay gente que hasta la deja en la misma, que son peores. Sí. Si esa salsa de tomate usualmente va a una salsa que se hierve o algo. Así es. Eso ahí no hay problema. Eso mata el leptospiro, por ejemplo. La leptospira muere por encima de los 40 grados centígrados. Okay. O sea que tan pronto se alcanza un punto de ebullición, aunque no sea muy duradero, que no pasa con otras bacterias. Muere como el cólera, fácil, gracias a Dios, porque si no tuviera medio país. Exactamente. Si no fuera así. Nosotros tenemos una cultura de nutrición que a veces se nos critica, los nutriólogos nos critican con frecuencia por el tipo de comer caliente. De lo que nosotros comemos, de las frituras, por ejemplo. Paradójicamente, las frituras podrán hacer daño para el colesterol, etcétera, pero las frituras son un método casi garantizado de no transmisión de enfermedades si usted se la come fresca y no hay una manipulación de por medio. Claro. O sea que porque la temperatura que eso adquiere con esa manteca no hay forma. Precisamente. Yo tengo una amiga que es ingeniera química y trabaja en una institución del Estado y me dice que de las carnes que menos grasa tiene es el chicharrón. O que menos daño hace para comerla, en términos de comer carne de cerdo, porque dice que hay gente que come cerdo estofado, cerdo guisado, y se come el 100% de la grasa que tiene esa carne. Pero que el chicharrón tú lo echas a freír en un caldero sin nada y cuando lo saca el caldero está por mitad de grasa, quiere decir que la dejo ahí. Exacto. Y ella tiene esa teoría y dice, no, eso no es lo que más grasa tiene, dice ella. Pero no vamos a entrar en eso, doctor. Nosotros quisimos invitarlo porque además la gente, por ejemplo, el común de la gente dice infectólogo. Bueno, y de cierto nivel en adelante la gente tiene una idea. Bueno, es el hombre de las infecciones. Pero nosotros estamos en la obligación y en el deber de decirle a los ciudadanos qué es la infectología y en qué nivel está el país en materia de infectología. ¿Qué es lo que hace un infectólogo en una clínica, en un hospital?
¿Qué es lo que hace? ¿De qué sabe? Porque tú dices, bueno, el hombre de los riñones, el urólogo la gente sabe que brega con eso, sí. El proctólogo no tanto, ¿te entiendes? Y así por el estilo, como tiene tanta derivación en la medicina, ¿cómo está el país en materia de infectólogo versus su necesidad? ¿Cómo está la infectología en los lugares públicos y en los lugares privados, a juicio de usted, que ya tiene la experiencia suficiente como para decirnos eso? Sí, cómo no. Miren, la infectología es la especialidad de la medicina, es una subespecialidad de la medicina interna. La primera especialidad que hay que hacer para ser infectólogo es internista. La medicina interna normalmente es un entrenamiento de 3 a 4 años. La infectología es un entrenamiento generalmente... Hay que ser internista primero. Sí, debe haber cursado medicina interna primero. Después viene la subespecialidad, que es la infectología. La infectología normalmente son 2 años adicionales y un programa integral de infectología normalmente son 2 años de medicina interna, 2 años de infectología, y si uno quiere hacer una subespecialidad dentro de la infectología, porque en la infectología está compuesta fundamentalmente de 4 ramas grandes del conocimiento médico. Las bacterias, que se llama bacteriología. ¿De eso solo se hace una especialidad? Sí, de eso solo usted puede hacer una especialidad adicional al final del entrenamiento en infectología. Bacteriología, micología, que es la que estudia los hongos y el ataque de los hongos al ser humano, ¿verdad? La virología, que es la que estudia los virus, y la parasitología, que es la que estudia los parásitos. Un infectólogo debe ser ducho y tener un conocimiento integral de esas 4 áreas del conocimiento para considerarse un infectólogo completo. Pero los infectólogos a veces decidimos seguir un paso más adelante y hacer un magíster en un área particular. En el caso mío, yo soy micólogo. O sea, yo tengo la infectología y además mi especialidad es en hongos dentro de infectología. Ahora, los infectólogos están destinados a ser los médicos de consulta de otros médicos. O sea, nosotros normalmente trabajamos sobre la base del referimiento con médicos de casos que otros médicos nos envían o comparten con nosotros, porque se trata en general de situaciones en donde los otros especialistas no han podido lograr o el diagnóstico o el éxito terapéutico que pretendían de una determinada infección. Supongamos, si un urólogo tiene un problema con un paciente, vamos a ponerle una paciente, que son normalmente las mujeres las que más frecuentemente son afectadas por infecciones urinarias, ¿verdad? Las cistitis son mucho más comunes en mujeres que en hombres. Suponga que ese urólogo tiene en una sola paciente 3, 4, 6 episodios por año de infección urinaria por una misma bacteria. En un momento determinado, el urólogo dice, bueno, yo realmente ya no puedo manejar más esta situación, déjeme consultar con el infectólogo y remite el paciente. Eso mismo pasa con la mayoría de los otros especialistas, que normalmente están enfocados en un órgano, en un aparato o en un sistema. No en las... Pero no tienen una visión holística o general del concepto del proceso infeccioso. Para ponerle un ejemplo, a veces una persona tiene un proceso respiratorio que parece una neumonía a repetición. Se le hacen los tratamientos por el neumólogo, pero el paciente al cabo de 6 o 7 días después de dejar de usar los antibióticos, cae de nuevo con un proceso de fiebre, etc. Como él es neumólogo, él está viendo lo que está pasando en los pulmones. Pero el infectólogo después, en esa interconsulta, recibe el paciente que ya tiene 3 meses tratando de buscar una solución a un problema de una infección, y resulta que llega donde el infectólogo, y el infectólogo, como tiene una visión más general del cuerpo humano, entonces se da cuenta que la bacteria está alojada en una válvula del corazón. Lógicamente, el neumólogo no iba a poder encontrar el origen de las recurrencias de la neumonía, porque no estaba en el pulmón el problema. No hay nada que se pueda hacer con las bacterias o con las infecciones preventivo.
Siempre se llega a un infectólogo con un problema. Normalmente la gran mayoría de las enfermedades infecciosas las controlan y manejan los especialistas de un área particular. Los pediatras están entrenados y son probablemente de los mejores especialistas en el conocimiento de las enfermedades infecciosas y del manejo de los antibióticos. Los pediatras son muy buenos generalmente en la concepción de cómo hacer un diagnóstico temprano de una infección en un niño, de cómo deben abordar la parte diagnóstica y de cómo hacer un tratamiento. Porque son las cosas más frecuentes de los niños. Porque no solamente son eso, sino que ellos tienen la obligación, a diferencia de los médicos que trabajamos con adultos, de calcular las dosis por los kilos de peso en los niños. Y eso les da un conocimiento mucho más cabal del manejo de los antibióticos y de la cosa. Ahora, cuando un pediatra tiene dudas sobre lo que está sucediendo con un niño, pues normalmente llama a un infectólogo. Entonces, la infectología en la República Dominicana, gracias a Dios, ha superado en los últimos años la escasez de profesionales que teníamos, porque hasta hace, yo diría que 10 años, existíamos muy pocos infectólogos en el país. En particular, infectólogos que tuvieran... ¿Aquí se producen infectólogos aquí? Hay una escuela de entrenamiento en infectología aquí, en el Hospital Gautier. Esa escuela de infectología ha producido una camada de infectólogos que hoy están distribuidos en todo el territorio nacional. Hay, evidentemente, siempre va a pasar lo mismo, las concentraciones más grandes están en Santo Domingo y Santiago, pero ya hay infectólogos que uno los encuentra en La Vega, en San Francisco de Macorís. ¿Y pico de infectólogos? Sí, sí, claro que sí. La Sociedad de Infectología hace 10 o 12 años atrás tenía solamente 23 miembros. Hoy es una sociedad de debe tener 110 o un poco menos. La infectología tiene una parte que tiene que ver con la higiene y el manejo de las clínicas y los hospitales, los equipos, la sala de cirugía, algo así. Dentro de la infectología hay áreas en las que uno se puede dedicar, digamos, a trabajar específicamente. El área, por ejemplo, de control de infecciones hospitalarias es todo un tema. Es un tema de infectología. Pero es un tema de infectología. Pero sí, es un tema de infectología. Cada hospital o clínica Ojalá. de X cantidad en adelante, cada hospital no tiene un infectólogo. En este momento en Santo Domingo yo podría decir que todos los hospitales, o casi todos, tienen infectólogos. Okay. Ahora, una cosa es el infectólogo que ejerce su profesión Para los pacientes, y otra cosa es el infectólogo que se dedica al control de infecciones nosocomiales, que es de infecciones hospitalarias. Dije nosocomiales para que la gente me entienda. Después que usted tiene 3 días o más ingresado en un centro de atención y usted presenta unos síntomas compatibles con un proceso infeccioso, se considera que ese proceso infeccioso empezó adentro de la clínica. Por lo tanto, son las llamadas infecciones nosocomiales o infecciones hospitalarias. Y eso también es una especialidad, o sea, el control de infecciones dentro de una entidad clínica, un hospital o una clínica, es un área de trabajo del infectólogo que comparte con el epidemiólogo. Y hay que diferenciar el epidemiólogo del infectólogo, porque muchas veces se confunde. Un epidemiólogo es un profesional de la medicina dedicado al estudio de los fenómenos, ¿verdad?, generalmente estadísticos que le ocurren a poblaciones o grupos de poblaciones relacionados con determinada enfermedad. Pero los epidemiólogos no necesariamente trabajan solo con enfermedades infecciosas. Por ejemplo, los datos que nosotros conocemos... De lo que sea la epidemia, hasta de langota. No, nosotros, por ejemplo, los datos que nosotros conocemos ahora del infarto agudo del miocardio, o sea, de un ataque al corazón, son epidemiólogos que lo hacen. Lo que sucede con un ACV o un derrame cerebral, también son los epidemiólogos los destinados a estudiar por qué están ocurriendo un número de casos mayor de lo habitual en una población determinada de una enfermedad que no necesariamente es infecciosa. La epidemia, por ejemplo, de la diabetes. Los fenómenos de lo que está sucediendo con la diabetes en poblaciones como la nuestra, que están aumentando el número de casos
y que depende mucho del tipo de nutrición con el que nosotros estamos alimentando a la población, pues lógicamente también es un tema de epidemiología, no de infectología. Hay un tema que nosotros no quisiéramos dejar pasar por alto y es que, insisto, como Michelle siempre me dice, que tenemos que tener la línea de orientación del público porque la gente conoce muy poco de las cosas y va a una farmacia y compra un producto y no sabe si eso es un insectífugo, no sabe, a veces ignora que tiene un parásito, un ser vivo grande, no tiene idea qué tamaño tiene una cosa, tiene la otra. Entonces quisiéramos que tú nos orientaras a los televidentes a través de este programa sobre dos temas. Primero, la inocuidad versus el tema de la cloración. Por ejemplo, cuando un alimento la gente lo lava con cloro, mucha gente tiende a dejarlo así, a tomarlo de ahí, a comerlo, y eso lo hemos dicho en otro momento, y no sabe que eso hay que quitarlo. Pero ok, eso es un tema. La gente cree que meter una cosa en un congelador, ya con eso, puede durar 8 meses. No, ese pollo está congelado, olvídate, sácalo. Eso es un tema que quizás no sea médico tuyo exactamente, pero la gente sobre todo no sabe cuál es la diferencia entre un virus, una bacteria, un hongo y un parásito. ¿Qué tamaño tiene cada cosa de esas aproximadamente y cuándo es una cosa y cuándo es la otra? Con temas que son comunes a la gente, con lo que es una tos, una gripe, un parásito que tiene, una infección de bacteria y una infección de hongo. Quisiéramos, para que la gente tenga una idea. Sí. Empecemos por, yo siempre trato de hacerle conciencia a los pacientes nuestros y al público en general, pero en particular a los estudiantes de medicina. Nosotros hemos sido muy prepotentes, los seres humanos, cuando hemos enfrentado el tema de la lucha en contra de las infecciones. Porque nosotros en 1940 empezó a desarrollarse en los laboratorios penicilina en cantidad suficiente para ser utilizada en los campos de batalla durante las infecciones y las gangrenas que se daban en la Segunda Guerra Mundial. Fleming fue un médico famoso inglés que logró de manera accidental encontrar la penicilina. ¿Es cierto que fue aquí? No, fue en su laboratorio del St. Mary's Hospital. Es cierto que aislaron el hongo aquí, en un limón, el hongo, Penicillium italicum. El Penicillium notatum es un hongo universal. Nosotros lo tenemos. Si usted deja una hogaza de pan, por ejemplo, al aire libre durante varias noches, probablemente se forme una especie de mojo, como una lama. Esa lama de color blanco grisácea que se forma encima del pan, muchas veces, no todas, pero muchas veces es Penicillium. Penicillium italicum. El sí, que seguro es Penicillium italicum es el que se forma en un limón cuando se está pudiendo, en un limón dulce. Exactamente. De hecho, los antibióticos, por lo tanto, fueron un invento accidental del ser humano. Lo descubrimos y lo empezamos a utilizar y casi todos los antibióticos que se utilizaron hasta los años 70 eran antibióticos derivados de hongos. ¿De acuerdo? Pero nosotros pretendimos que con eso nosotros habíamos solucionado el problema de las infecciones, sin tener en cuenta que la especie humana lleva sobre el planeta Tierra 4 millones de años y los microbios llevan sobre el planeta Tierra aproximadamente unos 1.200 millones de años. ¿Cómo? Entonces, nosotros somos unos enanos desde el punto de vista de nuestra inteligencia genética frente a lo que son los virus y las bacterias. Han podido sobrevivir durante todos esos años y lógicamente son los que dominan el mundo animal. Entonces, en el que estamos nosotros. En el que estamos nosotros incluidos de carambola al final del proceso evolutivo. Por lo tanto, nosotros deberíamos respetar un poco más la microbiología y las especies que habitan este planeta en forma tan pequeña que nosotros no la vemos con los ojos. Entonces, el virus es probablemente, hay partículas infecciosas más pequeñas, pero para que la gente nos entienda, el virus es el ser más pequeño que es capaz de producir o inducir un fenómeno infeccioso en un animal.
en un animal más complejo como los seres humanos. Los virus, sin embargo, necesitan obligatoriamente estar en el interior de una célula para poder multiplicarse y desarrollar una nueva generación. Por lo tanto, son dependientes de los seres vivos de mayor complejidad para poder mantener el linaje y su especie sobreviviendo en el tiempo. Las bacterias, en cambio, son más complejas y son capaces ellas mismas de reproducirse aún en ausencia de un elemento que la bacteria produce ser humano. La bacteria y el hongo producen infecciones. Las bacterias, lo que le llaman comúnmente. Los cuatro, los virus, la bacteria, los hongos y los parásitos producen infecciones los cuatro. ¿Y cuál de los cuatro no necesita un ser humano para mantenerse? Desde la bacteria para arriba, ni las bacterias, ni los hongos, ni los parásitos necesitan un ser humano, el huésped para desarrollar la enfermedad. ¿Y cuáles de estas pueden dar síntomas, pueden ser asintomáticas? Usted tenga un virus, un parásito, una bacteria, un hongo y no tenga ningún, y no lo sepa. Hay muchos virus que son totalmente asintomáticos. El más emblemático de ellos es el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Usted puede tener el VIH por 10, 12 años sin saberlo, hasta que el virus ha logrado matar la suficiente cantidad de células de su organismo encargadas de defenderlo a usted, para que usted se dé cuenta de que usted está enfermo cuando le aparecen infecciones que no son normales. Para explicarme de una manera más sencilla. El virus de la inmunodeficiencia humana entra al cuerpo humano a través de una relación sexual o de una transfusión. Después que entra, él identifica cuáles son las células que a él le gustan para poder reproducirse. Y da la casualidad de que la célula que él utiliza para reproducirse es un linfocito, que es una célula de la defensa humana, que es en su jerarquía, es una de las células que organiza, para decirlo de alguna manera, es uno de los generales del ejército de defensa del cuerpo humano. Si yo me dedico a matar solamente a los generales y dejo todos los rasos vivos, el ejército no funciona. Se descontrola. Y se descontrola completamente el mecanismo de defensa. Ese virus solamente mata a los generales. A todos los demás, la defensa, que es los generales que organizan el ejército para defenderte de la infección. De forma tal que cuando él logra matar la suficiente cantidad de generales, es cuando empieza a notarse la desorganización que hay en la tropa. Por eso es que le ponen síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ahí se adquiere el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es la última etapa de la infección por el VIH. Por lo tanto, durante todos los años previos a la aparición del síndrome, del SIDA, durante todos esos años, usted ha estado infectado por un virus y usted no lo sabe. Por eso es que hay gente que no entiende, que dice, tú tienes SIDA, no, yo tengo VIH. Exacto. Y para mí era lo mismo. No yo soy VIH positivo y para mí esa persona tenía SIDA. No es lo mismo. Yo creía, para mí era lo mismo. No, el SIDA es ya cuando ya llegaste al punto de... El SIDA es la consecuencia final del proceso de evolución de una infección por VIH. Cuando una persona tiene VIH y toma nunca va a llegar a tener. Las probabilidades de que llegue a adquirir un SIDA son sumamente escasas en este momento. Doctor. Es más, lo que nosotros tenemos disponible en el armamentarium médico para trabajar con VIH son unas medicinas que logran impedir que el virus se multiplique, que el virus salga de las células que tiene infectadas e invada nuevas células. Y es cierto que el que está tomando ese tipo de medicamento ya logra no contagiar a otra persona. Sí, es cierto que se reduce dramáticamente la posibilidad de contagio porque el virus desaparece de la circulación. O sea, tú le haces un análisis a las personas de la sangre buscando el virus y no está. Bien. Doctor, un regalo final, dos regalos finales. Uno es una cortesía de Trovasa, que es un lugar donde usted va, son varios carros, tendría que darle mucho, pero le estamos obsequiando aquí un valor para que usted
vaya a Le dé un tratamiento a su vehículo, pintura, en excelente. Trobasa. Eso es en la 27 de febrero, la primera estación de combustible que hay después de a mano derecha, después de Plaza Lama, valga el comercial. Claro. Y el último regalo que nosotros queremos que usted le dé a la ciudadanía es que le diga a la gente cuando una enfermedad brevemente es contagiosa, cuando es infecciosa, que la gente no sabe manejarse, que si te pongo la mano se te pega, que si no te la pongo no se te pega, que si te toso arriba o no te toso. Brevemente, como usted lo sabe sintetizar. Miren, hay enfermedades infecciosas que no son contagiosas y enfermedades Un ejemplo infecciosas de cada que una. sí lo son. Las enfermedades infecciosas contagiosas más típicas son las transmitidas por gotas de secreción respiratoria. La gripe. La gripe. Ese es el ejemplo número 1 de una enfermedad contagiosa. ¿Verdad? Es infecciosa, pero es contagiosa. Y el contagio, la influenza es probablemente, igual que la varicela, las enfermedades más contagiosas que se conocen. El sarampión también, las paperas, etcétera. Ahora, hay enfermedades Contagiosa quiere decir que si tú te se pegas transmite de persona a persona. de toparle con el No, normalmente No. sin toparle. Usted, ¿Cómo? Por el aire, usted- claro. Si tú ustedes me hablas dos- cerca y tú tienes gripe, Pero ustedes la dos- varicela. Sí, la varicela también. Ustedes dos están ahora mismo a esa distancia. Y si ustedes se hablan de frente, ¿verdad? Ok. Las microgotas que despide cada uno de ustedes al hablar ingresa al tracto respiratorio a través de la nariz o de la boca o de los ojos de las personas y desarrolla la enfermedad. La varicela hace la transmisión de esa manera. y Ahora, entonces infecciosas las que no son infecciosas- ¿Pero por la contagiosas. conversación o Sí, por el por la o por conversación. porque yo la varicela la relaciono con las piernas, no sé por No, qué? la piel en la varicela, lógicamente, las vesículas, parecerían que el tocar las vesículas es un modo de transmisión, pero en realidad no. Ahora, las infecciosas que no son contagiosas, el ejemplo más típico es la leptospirosis. Usted no puede transmitir la leptospirosis de una persona a la otra. Usted tiene que haberse expuesto al mismo líquido contaminado para poder contagiarse, pero usted después que la tiene, usted no Y se la ahí puede entonces contagiar a otra entran la persona. chikungunya, el zika, todo eso que tenga agua de mosquito y eso, es por ahí. Esas son transmitidas por vectores. Eso quiere decir que necesitan una intermediación de un Son animal. 3 tipos, no 2. Sí. Entonces, Sí. por ejemplo, usted tiene una persona enferma de dengue, le pica el mosquito a ese enfermo y después ese mosquito va y pica a un sano y así se transmite por vectores. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Yo creo que el doctor siempre nos enseña cosas que uno Sí, claro. como que no se pone a pensar, la verdad. Claro. Doctor, muchísimas gracias, Al de contrario, verdad. un placer. Gracias por estar con nosotros en el No, programa. Ramón, Bueno, hasta la próxima semana. sí. Bueno, vamos a ver Si Dios qué quiere, este programa lo podemos repetir. claro. Vamos, tenemos que hacerlo. Bien, le damos las gracias al doctor Miguel Ureña, infectólogo, por estar con nosotros aquí en Síntesis el día de hoy, al ingeniero Ramón Santos, Síntesis Consumidor y Agropecuario, y a ustedes por su audiencia de toda esta semana. Nos vemos esta noche en la retransmisión por este mismo canal y este fin de semana en Síntesis con Michelle Jacín, que tenemos un Y programa prometemos especial aniversario. prometemos para el próximo programa el tema del consumo per cápita de la canasta alimentaria eso es bueno. y el análisis de precios. Bien, bien. Nos vemos en otra edición de Síntesis.